En este vídeo te voy a contar hasta 7 alimentos que podrían mejorar tus cifras de tensión arterial. ¿Qué tal, compañeros? Aquí el doctor Borja Bandera y bienvenidos a un nuevo vídeo. La hipertensión o el exceso de tensión arterial o presión arterial es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular prevenibles. Además, su prevalencia no deja de aumentar, es cada vez más frecuente. ¿Por qué? Pues porque está directamente relacionado con lo que yo llamo un estilo de vida defectuoso, es decir, nuestro estilo de vida occidental, donde predomina el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso. Pues bien, todos estos factores van asociados a tener mayores niveles de presión arterial. La presión arterial es un parámetro fisiológico que está estrechamente regulado en nuestro organismo por muchos sistemas hormonales, no hormonales, pero está estrechamente regulado. Cuando se desregula y sobre todo cuando existen niveles elevados de presión arterial, hay mayor riesgo de diferentes enfermedades que ahora paso a comentar. ¿Por qué? Pues porque nuestro sistema cardiovascular está preparado para soportar unas tensiones físicas. Cuando esas tensiones se elevan por encima de un nivel, que ahora también lo veremos, pues aumenta el riesgo de diferentes patologías y sobre todo de patología cardiovascular. Para que os hagáis una idea de lo frecuente que es el problema, más de un 40% de la población adulta en todo el mundo ya tiene hipertensión arterial. Ojo, eso sí, la definición de hipertensión arterial va variando conforme salen nuevas guías de práctica clínica y por lo tanto también aquí hay un componente que tenemos que señalar, y es que cada vez es más fácil entrar dentro de la categoría de persona hipertensa porque han ido bajando los niveles de qué se considera hipertensión arterial. Si nos vamos a edades más elevadas, por encima de los 60 años, más del 60% de la población con más de 60 años tiene hipertensión arterial, para que nos hagamos una idea del problema y la magnitud del mismo. ¿Qué es ser hipertenso? A día de hoy las guías de práctica clínica nos dicen que una elevación crónica de la presión arterial sistólica, que es el número más alto que aparece en tu tensiómetro, es la tensión arterial, la tensión dentro de las arterias cuando el corazón se contrae y eyecta sangre hacia todos los órganos y tejidos. Cuando la presión arterial sistólica está por encima de 130 milímetros de mercurio, hablamos de hipertensión arterial. O cuando la presión arterial diastólica, que es aquella que ocurre cuando el corazón se relaja, está por encima de 80 milímetros de mercurio. Este es el primer número que suele aparecer en los tensiómetros, el más alto, y este es el segundo, el más bajito. Cuando decimos que tenemos una tensión de 13,8, el número 13 hace referencia a 130 milímetros de mercurio, el número 8 hace referencia a 80 milímetros de mercurio. El primero, presión arterial sistólica, el segundo, presión arterial diastólica. Por lo tanto, por encima de 13,8 hablaríamos de hipertensión. ¿Qué ocurre? Como he dicho antes, la hipertensión aumenta el riesgo de muchas patologías, y si eres hipertenso tienes mayor riesgo de tener un accidente cerebrovascular, es decir, un ictus, de tener un infarto de miocardio, un ataque al corazón, de tener insuficiencia cardíaca, es decir, que tu corazón no sea lo suficientemente fuerte para eyectar la sangre necesaria a todo el cuerpo. Ojo, porque la gente no relaciona la salud de los riñones con la hipertensión arterial, pero los riñones, siempre digo que son dos ovillos de vasos sanguíneos. Los riñones son uno de los órganos más vascularizados, por no decir el más vascularizado del organismo. Por lo tanto, la hipertensión arterial afecta de forma grave e inmediata a los riñones y facilita también que tengamos una insuficiencia renal crónica. Dicho esto, el tratamiento de la hipertensión arterial, como en muchas otras condiciones médicas, tiene dos brazos, ¿no? El apartado farmacológico y el apartado no farmacológico. El apartado farmacológico se cubre con diferentes fármacos, que además cada vez salen más fármacos de este tipo. Hay mucha variedad y los principales grupos son los IECAs, o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Quedaros con este nombre porque después, cuando vayamos a los alimentos, voy a mencionarlo de nuevo. Los ARA2, o antagonistas del receptor de la angiotensina 2, los diuréticos, que se utilizan también en otras patologías y no únicamente la hipertensión arterial, los antagonistas de los canales de calcio y los beta bloqueantes, son los más utilizados. Y después el apartado no farmacológico, que es el que más nos interesa en este canal, pues incluye mantener un porcentaje de grasa corporal adecuado, evitar sobrepeso y obesidad, no fumar porque el tabaco se relaciona directamente con la hipertensión arterial, evitar un exceso de sal o hacer restricción de sal
sal cuando es necesario, ya hablaremos en otro vídeo de la sal, cuando hay que comer sal normalmente y cuando incluso puede ser recomendable incrementar un poco el consumo de sal, y aspectos dietéticos, incluir alimentos que puedan ayudarte en el contexto de una dieta saludable y de un patrón dietético saludable. Ahora hablamos de los alimentos. Por supuesto, el tener una rutina de ejercicio estructurada y constante en el tiempo. Vamos a pasar a hablar de 7 alimentos que por sus propiedades, por sus características, son muy útiles para mejorar tus cifras de tensión arterial. Pero antes quiero darte el warning de siempre. La hipertensión arterial es un problema médico serio y que, como hemos dicho, aumenta el riesgo de muchas patologías, que por suerte es prevenible, pero esto es muy importante. Hemos dicho que el tratamiento de la hipertensión arterial tiene 2 brazos, uno farmacológico y uno no farmacológico. Que a nadie se le ocurra evitar la toma de fármacos que se han prescrito con ese fin y sustituirlos por alguno o varios de los alimentos que aquí voy a mencionar. Es decir, el apartado no farmacológico, en este caso dietético, es totalmente complementario al apartado farmacológico. Hay situaciones donde los fármacos a veces no llegan a ser necesarios, pero si en tu caso es necesario, no prescindas de utilizarlo por ejemplo, incluir algunos alimentos de tu dieta. Es algo complementario que añades al tratamiento farmacológico. El primer alimento que quiero mencionar es un grupo de alimentos, serían las frutas cítricas. Las frutas cítricas, como el limón, la naranja o el pomelo, están cargadas de compuestos bioactivos útiles. Por ejemplo, aquí os traigo un estudio realizado en 100 mujeres japonesas donde se les daba zumo concentrado de limón junto con una rutina de caminar diariamente. Bueno, pues el zumo de limón contiene una gran cantidad de flavonoides y ácido cítrico que es, o parece ser, favorable en la hipertensión. De hecho, estas mujeres disminuyeron de forma significativa su tensión arterial sistólica en este estudio. El zumo de pomelo, también muy utilizado, tiene características que podrían disminuir la tensión arterial. En este caso, inhibe la enzima convertidora de angiotensina. Fijaos que os he dicho antes que os teníais que acordar de este fármaco, los IECAs o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Pues el zumo de pomelo tiene cierta actividad que se asemeja a la de estos fármacos porque inhibe una enzima que es la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué hace esa enzima? Pues convierte la angiotensina 1, una proteína, un péptido, en angiotensina 2, que es el péptido más vasoconstrictor que tenemos en nuestra fisiología humana. Por lo tanto, el zumo de pomelo también es útil para mejorar, disminuir tus cifras de tensión arterial. Eso sí, siempre que hablemos del pomelo, que es una fruta maravillosa y que tiene muchas propiedades y que puede ayudarte a perder peso, puede ayudarte a muchas cosas, pero interacciona con muchos fármacos. Así que cuidado si estás tomando zumo de pomelo o pomelo y estás polimedicado o tomas uno o varios fármacos. Cuidado porque puede haber interacciones entre ambos elementos. El segundo alimento de la lista que te voy a mencionar tampoco es un alimento concreto, son las especias. Las especias son una maravilla culinaria, aporta mucha vida a nuestros platos y además se están estudiando cada vez más en Occidente por sus propiedades medicinales, es decir, además de ser muy útiles a nivel de gastronomía, pueden aportar propiedades medicinales. Hablamos de la canela, la pimienta negra, hablamos de los chilis picantes o de la cúrcuma. Hay un elemento que es la capsaicina que está presente, por ejemplo, en la pimienta negra, en los pimientos, en los chilis picantes y que da esa sensación de irritación, ¿no?, cuando comemos. Es un irritante natural para el ser humano, pero claro, tiene propiedades muy interesantes. Eso sí, fijaos que la capsaicina tiene un efecto sobre la tensión arterial que es dosis dependiente. ¿Qué significa esto? Pues que parece que cuando tomamos mucha capsaicina podemos tener riesgo de tener una crisis hipertensiva, mientras que, fijaos qué curioso y qué paradójico, cuando tomamos dosis pequeñas o moderadas de capsaicina, estas tienen un efecto antihipertensivo a largo plazo. Por lo tanto, efecto dosis dependiente de la capsaicina. La capsaicina también inhibe la enzima convertidora de angiotensina, al igual que el zumo de pomelo, al igual que los IECAs. Lo inhibe parcialmente, tiene un efecto inhibidor leve a moderado, pero también es interesante. Sobre todo las especias modulan nuestra conducta en el sentido de que al aportar sabor, color a nuestros platos, disminuyen el consumo de sal. Hace que necesitemos menos sal o que utilicemos menos sal. ¿Por qué? Pues porque aportan sabor, condimentan la comida y evitan que hagamos un abuso de la sal. El tercer elemento de la dieta que tenemos que mencionar en este vídeo sobre tensión arterial son los omega 3 que están presentes
Por ejemplo, en el pescado azul. Mayor cantidad de omega 3 en la dieta se relaciona con menor cantidad de unas moléculas que son las oxilipinas. Las oxilipinas tienen un efecto vasoconstrictor, es decir, que hacen que los vasos sanguíneos se cierren, se contraigan, y eso por supuesto aumenta la presión arterial. Se ha visto que los individuos que tienen mayor concentración plasmática de omega 3 tienen menores niveles de tensión arterial. ¿Por qué? Pues porque el omega 3 es una molécula muy versátil y prácticamente omnipresente en nuestra fisiología. Afecta al funcionamiento del sistema nervioso, pero también afecta y modula el funcionamiento de nuestro sistema cardiovascular. Así que muy importante el omega 3. El cuarto es también, diría, casi un superalimento, porque también tiene muchas propiedades, además de aportar mucho sabor a nuestros platos. Es el ajo. El ajo contiene compuestos sulfurados, es decir, con azufre, como la alicina. La alicina es un vasodilatador, hace lo contrario, es decir, vasodilata, hace que los vasos se abran y disminuye la presión arterial. Pues bien, inhibe la angiotensina 2, que como hemos dicho es la molécula más vasoconstrictora de nuestra fisiología. Una molécula importante, pero una molécula que cuando tenemos un exceso de presión arterial, pues no nos ayuda, porque precisamente hace eso, constriñe los vasos sanguíneos. Se puede tomar ajo en extracto, lo puedes tomar en polvo de ajo, lo puedes tomar en aceite de ajo. Hay diferentes formas de incluirlo en tu dieta. El quinto elemento que vamos a tomar, que vamos a incluir en nuestra dieta para mejorar la presión arterial, es el té verde. También el té negro, pero el té verde tiene más concentración de aquello que nos interesa. Son los polifenoles, concretamente dentro de los polifenoles las catequinas, y concretamente dentro de las catequinas la epigalocatequina galato, que es un nombre muy raro, pero que está presente en muchos estudios científicos, artículos, porque realmente tiene muchas propiedades interesantes. ¿Como cuáles, Borja? Por ejemplo, aumenta la síntesis de óxido nítrico en el endotelio. Si hemos dicho que la angiotensina 2 es la molécula más vasoconstrictora que existe en nuestra fisiología, podríamos decir igualmente que el óxido nítrico es la molécula más vasodilatadora que existe en nuestra fisiología. Por lo tanto, aumentar la síntesis de óxido nítrico en el endotelio, que recuerdo es el recubrimiento interno de los vasos sanguíneos, es muy positivo para personas con hipertensión arterial. Disminuye también otra molécula que es la endotelina 1, que también es vasoconstrictora, y disminuye la acción de una hormona muy importante en este tema que tratamos hoy, que es la renina. ¿Qué hace la renina? No sé si habéis escuchado alguna vez esto del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona frecuentemente está hiperactivo en personas con hipertensión. Es un sistema hormonal que concatena diferentes hormonas, diferentes moléculas, y que se pone en marcha cuando nuestro cuerpo tiene que elevar la presión arterial, como cuando estamos deshidratados, como cuando estamos perdiendo mucha sangre, cuando hay una situación de baja volemia, cuando estamos perdiendo volemia. Ahí se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y tiene este orden no por casualidad, sino porque la renina es la hormona que comienza a activar toda esta cascada de hormonas que tienen como objetivo vasoconstreñir los vasos sanguíneos y aumentar, elevar la presión arterial, porque claro, una situación de muy baja tensión arterial también es peligrosa. Imaginaos que os habéis cortado en una gran arteria, estáis perdiendo mucha sangre y rápidamente cae la presión en los vasos sanguíneos. Cuando no hay presión en una tubería, el agua no llega donde tiene que llegar, ¿verdad? El problema aquí es que el agua es la sangre que porta el oxígeno, y si no llega la sangre a donde tiene que llegar, los tejidos se mueren. Por lo tanto, tu organismo, que es sabio, tiene que elevar rápidamente la presión arterial, cerrando los vasos sanguíneos, haciendo las tuberías más chiquititas, con un menor diámetro, para que llegue la sangre, la poquita que hay porque se está perdiendo, a la mayor parte de tejidos, de células posible. Pues en esto consiste el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué ocurre? Que claro, que cuando ya tenemos por muchos motivos una situación de mucha presión en esas arterias, en esas tuberías, pues no queremos un sistema renina-angiotensina-aldosterona hiperactivo. El sexto alimento que te voy a mencionar es muy interesante, es la acelga. La acelga, que es una verdura de hoja verde muy utilizada, es muy interesante para personas con hipertensión arterial porque contiene dos micronutrientes clave, que son el magnesio y el potasio. Ambos se relacionan con menor presión arterial. 100 gramos de acelga confieren unos 600 miligramos de potasio, es decir, es uno de los alimentos que más potasio te aportan en la dieta. Y además el magnesio, lo he dicho
en algún vídeo, el magnesio es un antagonista de los canales de calcio natural. Hay fármacos que son los antagonistas de los canales de calcio que antagonizan precisamente eso, la introducción de calcio en las células, que es necesario para que se vasoconstriña, para que el músculo liso de los vasos sanguíneos se active y se produzca la vasoconstricción. El magnesio actúa evitando este proceso natural, este proceso fisiológico, y por lo tanto actúa como un vasodilatador natural muy importante. El séptimo ingrediente, el séptimo alimento que vamos a incluir es también interesante, son las semillas de calabaza. Las semillas de calabaza son ricas también, al hilo de lo anterior, en magnesio y en potasio, pero son también ricas en arginina, que es un aminoácido que es precursor del óxido nítrico, molécula que acabo de explicar. Tenemos aquí este estudio en el que se dan a los participantes 3 gramos de aceite de semilla de calabaza al día durante 6 semanas. Y lo que ocurre es que al final de ese estudio, de ese periodo, se analiza y se dice a ver qué ha ocurrido con la tensión arterial de estos individuos. Disminuyó su tensión arterial sistólica cuando lo compararon con el placebo de forma significativa, con lo cual la semilla de calabaza, en este caso el aceite de semilla de calabaza, también es interesante para bajar la presión arterial. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos repasado en qué consiste el problema de la hipertensión arterial, la magnitud del problema, las enfermedades que se relacionan directamente con ser hipertenso, el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico de la hipertensión arterial. Nos hemos centrado en este último, en el tratamiento no farmacológico, y hemos aportado hasta 7 especias, alimentos, moléculas que por sus características son muy interesantes para personas que tienen problema manteniendo unos buenos niveles de tensión arterial o presión arterial. Espero que este vídeo te haya enseñado. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo y a seguir empoderando.